Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Es importantísima la oportunidad que brinda este medio de comunicación. El exministro de Gobierno y líder de esta nueva organización política que hemos podido visualizar en las calles capitalinas es amplia y robusta. Como anticipándose a los acontecimientos que en este momento nos preocupan a todos los ecuatorianos. El movimiento que lidera Gustavo Larrea, exministro, expremier de la República a la usanza de la política ortodoxa, usaron los colores de la paz en sus casaquillas, en sus uniformes que les distingue de otros movimientos políticos, precisamente por ese blanco que apareció hace muy pocas semanas en la urbe capitalina. Su líder es Gustavo Larrea, y para justamente apreciar su punto de vista, aludido que ha sido y es frecuentemente en diálogos ciudadanos, en diálogos familiares, doctor Larrea, siempre usted se ubica en el primer lugar, naturalmente, de la persona a la que menciona todo el mundo por su liderazgo que llevó al poder político al presidente Correa y que luego tuvo que lidiar con él algunas facetas de primero de su personalidad y luego un choque de estratagemas en la que no coincidieron finalmente. Bueno, esto como un precedente que conoce toda la ciudadanía, pero no este otro en donde usted ha mencionado y calificado como falsa, como que en las computadoras que encontraron después de los acontecimientos que yo le recordé, nada más ni nada menos que al presidente de Colombia, al presidente Uribe, este bombardeo al que usted acudió por su condición de Premier de la República. Allí en los archivos de esa computadora encontraron lo que le ha preguntado Ecuador inmediato, de que Raúl Reyes mencionaba que usted había buscado y localizado seguramente dinero en favor de la campaña. Hay muchos mencionados en esta diligencia que para el Ecuador político convencional es obvio y ha sido siempre el alimento de cualquier
campaña política. Yo que conocí al expresidente Correa en sus albores de político, puesto que él era un académico, un catedrático de la San Francisco, y en esa condición se desplazó a la capital de la República para hacer política. Y bueno, se conectó primero con un frente económico donde Alberto Acosta lo recibió. No era él el líder de este conjunto de ciudadanos, pero luego apareció usted y la gente cree que usted debe saber realmente lo que ocurrió con el epicentro, especialmente de una narcoguerrilla que, proveniente de Colombia, se desplazó y se tomó prácticamente una provincia abandonada, una frontera totalmente abandonada, bien digo, por el gobierno ecuatoriano y por todos los organismos a los que naturalmente nadie le daba o le prestaba las atenciones que después ha adquirido. Estos antecedentes me parecen que son muy importantes que los traiga a colación para que tenga la bondad de ubicarse en este escenario. ¿A qué momento usted conoció de esta faceta de un terrorismo narcodelictivo que se estaba posesionando en territorio ecuatoriano? Si antes o después de que el presidente Correa le invitó a que lidere el Ministerio de la Política. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, un gran gusto. Yo diría que el tema de Colombia era un tema que yo conocía, es más, había trabajado en la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos en dos acciones. Una, en denunciar actos de terrorismo contra población civil. Yo participé en Nueva York en una reunión de organismos no gubernamentales adscritos a Naciones Unidas, precisamente para exigir a las fuerzas beligerantes de Colombia, a las fuerzas guerrilleras, a las fuerzas terroristas, respeto a la vida de los civiles y la aplicación del derecho humanitario. En esa misma reunión, nosotros como Organismo Internacional de Derechos Humanos propusimos a Naciones Unidas declararle al secuestro delito de lesa humanidad y, por lo tanto, perseguible en cualquier parte del mundo y un delito que nunca prescriba. Lamentablemente, hasta el momento, Naciones Unidas, pese a haber hecho el pacto antisecuestros, no define al secuestro como delito de lesa humanidad. Entonces, sí, era un tema que yo conocía. Cuando yo asumí el Ministerio de Gobierno, los problemas de seguridad más importantes se ubicaban en la provincia de Sucumbíos. En Sucumbíos teníamos cerca de 300 asesinatos por año. Era una barbaridad. La primera misión importante del mando policial fue fortalecer un equipo de inteligencia y simultáneamente impulsar una política de presencia de Fuerzas Armadas en la frontera y de presencia del Estado en su conjunto. Ahí impulsamos con la cooperación internacional. Me recuerdo muy bien los embajadores de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos, Linda Yegua, participaron activamente en el apoyo económico a ese plan, que fue un plan de fortalecimiento de la frontera y que se denominó Cacao sí, Coca no. Ese programa implicó la incorporación de 11.500 familias al programa de cacao para la producción y exportación de cacao. Pero también se hizo agua potable, alcantarillado, electrificación, conectividad. ¿En qué poblaciones? Concretamente en la zona de frontera de la provincia de Sucumbíos, en los cantones fronterizos. Y la presencia de Fuerzas Armadas se fortaleció mucho. El nivel de delito bajó el año 2007 a 7 asesinatos en este año. Una de las personas asesinadas fue la gobernadora de la provincia, lamentablemente asesinada por estas bandas. Se logró ¿Eran disminuir. bandas combinadas o colombianas? Eran bandas colombianas que pasaban a territorio ecuatoriano y que ante la débil presencia del Estado tenían presencia en la zona de frontera. Bandas de distinto signo, había gente vinculada
a las FARC, había gente vinculada a grupos paramilitares y al narcotráfico. Yo creo que ese programa blindó nuestra frontera en el sentido en que los cultivos ilícitos no llegaron al Ecuador y se logró que la economía de las familias colonas mejore sustancialmente. Creo que ese fue un programa adecuado. Esto para hablar del contexto y de la lucha concreta contra el fenómeno que se presentó en la frontera. Ahí se presentan en ese escenario, mil perdones por la interrupción, los hermanos Ostaiza. No, es más, yo, de lo que veo de una declaración de ellos que me dice que me conoce a mí, yo mantuve como miembro de la campaña electoral del 2006 y como ministro de gobierno relaciones con miles de personas, reuniones. Yo no ubico una reunión con este señor porque desde luego no tenía ninguna relevancia e importancia. Es decir, puede ser que me haya reunido, pero puede ser que no también, porque no es que yo tengo claro que me reuní, porque ¿para qué me tenía que reunir con una persona de esa naturaleza? Que no sea el ritmo natural de una campaña electoral. Tal vez se comprometieron a apoyar en la campaña. No, en absoluto. ¿Quién manejaba los recursos en ese tiempo? Cuando yo digo no en absoluto me refiero a mí. Yo no tenía ninguna relación con el financiamiento ni de la campaña del expresidente Correa. Yo era parte de la comisión política, era dirigente político, yo atendía los temas políticos, no financieros. La comisión de finanzas de esa época estaba integrada por Camilo Samán y el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Ellos eran encargados de finanzas. Yo no tenía nada que ver con ese tema. En ese periodo... Perdone, doctor. ¿Sí? La conexión entre usted y la campaña del presidente de la República, luego, me refiero a Correa, ¿en qué momento se estableció su acceso, digamos, al liderazgo de la campaña? Nosotros hicimos... Ahí se molestó mucha gente, y yo recuerdo, porque todos ellos eran de un frente económico alternativo. Se retiraron muchos de ellos cuando usted concurrió y otros se quejaban de que ellos fueron los que descubrieron a la figura presidencial del presidente Correa. Interesante, yo no tenía esa información, pero en todo caso yo les recuerdo que se constituyó el movimiento País como una alianza en la que se integraron el grupo al que usted hace referencia, Jubileo 2000, y nuestra organización que se llamaba Iniciativa Ciudadana, que éramos un grupo de ciudadanos de todo el país que veníamos trabajando por la constituyente y que una de las razones para llegar al acuerdo de apoyar esa candidatura e integrarnos a ese movimiento fue la constituyente. Es decir, creo que ese fue el elemento. Entonces yo me incorporé en el ambiente político a formar una nueva organización política y presentarle un proyecto al país. En ese sentido, ahí fue la vinculación. Pero como son muchas las preguntas suyas y algunas quedan vacías, yo le pediría que me deje contestar. Encantado, claro, desde luego. Porque usted me hace referencia a una nota de Ecuador Inmediato donde dice que según esas computadoras, o una computadora se buscaba recursos de campaña. Yo quiero desmentir eso. Incluso en lo que salió a la luz pública salió eso jamás. Lo que salió fue una foto y una carta. Es decir, creo que hay que precisar eso, porque de esa computadora el diario El Tiempo de Bogotá publicó mi foto no, entre comillas, Gustavo Larrea con Raúl Reyes, mentira. La foto era del periodista Patricio Echegaray, periodista argentino, y no de Gustavo Larrea. El propio diario al día siguiente desmintió en primera plana también, y no solo eso, me envió una carta desmintiendo que esa foto sea la de Gustavo Larrea. Le quiero dejar eso porque creo que es importante que usted tenga esa foto. Son los potenciales inicios de su presencia en campaña. Eso es cuando yo soy ministro de gobierno y se produce el bombardeo de Angostura, cuando hay esa denuncia de los supuestos para tener una línea del tiempo adecuada y no confundir tiempos. Esto se produce el año 2008. En la campaña es del 2006. Yo me estoy refiriendo a los pinitos de la campaña de Correa. En la pregunta que usted me hace referencia a que buscaba recursos de campaña que aparecían en unas computadoras. Yo le estoy diciendo que en esas computadoras lo que aparecieron fueron una carta y esa foto. Y la computadora solo tenía copias de correos electrónicos, no había mandado correos electrónicos como se había informado. Y además de eso, el propio diario pidió disculpas y la Corte decidió
suspender el proceso que se basaba en las ¿Echegaray computadoras de era Reyes. su amigo? No, no lo ¿O conocía. conocido? No, Para en nada. para nada. Era un comunicador independiente. Era un periodista argentino que se había entrevistado con este señor. Y le pero pareció interesante que el episodio. Ese es asunto de ellos. Yo no Claro. tengo nada que ver con la vida de los Villalbas. Absolutamente. Ya. Nada que Ya. Eso es un tema de ellos. Es decir, lo que sí es tema mío es que aparezca mi foto, mi supuesta foto con el señor Reyes, porque eso no era verdad. E igual que esa carta que también demostramos, y no nosotros, demostró la Interpol y la propia Fiscalía de Colombia, de que se trataba de una carta introducida en la computadora. Eso está en el proceso penal, Claro. por lo tanto está absolutamente claro que en esas computadoras yo no aparecí, que era un montaje. Y claramente expresado por el diario El Tiempo de Bogotá, al que la Fiscalía, la Policía Colombiana le había dado la foto y había publicado, para demostrar claramente que yo en ese caso no tengo absolutamente nada que ver. Los pensadores económicos y algunos académicos muy conocidos no, como le dije hace un momento, no compartían su presencia en el movimiento que recién se estaba integrando. Y usted, obviamente, con toda su experiencia política, su capacidad, tenacidad y además habilidad política, usted se hizo del liderazgo de la campaña de Correa. Y él, de comienzo, como que comenzó a despreciar al resto, y muchos de ellos optaron por irse. De esta liga de pensadores. Bueno, ellos tenían un representante, claramente dos. Alberto. Uno era Alberto Acosta. ¿Cómo se llevó usted si con no- Alberto en los pinitos de Si la no me campaña? recuerdo mal, también estaba en ese grupo Valencia. El economista Maldonado, el ingeniero Vallejo, Carlos. Carlos, sí. Sí, si no me equivoco. Carlos sí se mantiene No hasta tuve yo ahora. ningún impasse con ellos en el proceso de campaña. Se constituyó el equipo de campaña en la que no es que lo lideré yo, no, fue un equipo colectivo donde estuvo de los que me recuerdo, Sí, era muy combinado. a más del propio Rafael Correa. Pero estuvo luego usted Alberto asumió el Acosta. liderazgo de la campaña. A ver, yo no asumí el liderazgo. El liderazgo siempre fue colectivo. Yo tenía un peso político, sí que no depende de la voluntad de uno, sino de los hechos, De la que no experiencia. implicaba el liderazgo de la campaña, sino un peso político, así de simple. No creo que de mi parte haya existido interés de protagonismo excesivo, ni muchísimo menos. Yo simplemente participé en ese equipo de campaña y lo hice con el mayor gusto, con la mayor energía posible para lograr el éxito. Yo le quería además dejar esto porque yo dije que el diario me había pedido disculpas, aquí está el pedido de disculpas del diario, le dije que la Interpol dijo que los discos duros, que la computadora pasó Aquí 72 dice, horas. señores oyentes, diario El Tiempo se disculpa con ministro Gustavo Larrea. El diario colombiano El Tiempo, esto pertenece a la familia del actual presidente de la República, pertenencia como activo, obviamente ellos se han dedicado, me refiero a todos los santos y sus devotos se han dedicado a todo esto y se convirtieron ya en el ejercicio del poder, esto en beneficio de la población, en el escenario colombiano, cuando el presidente Uribe le convoca a una Secretaría de Estado, quizá la más importante, al presidente Santos, y entre los dos dan batalla a los círculos adscritos al izquierdismo colombiano. Luego se separan, luego hay dificultades y por eso esto de que esté Gustavo Larrea preocupado el diario El Tiempo por nuestro invitado, sí tiene una sustancial importancia, ¿no? Pero usted definitivamente dijo, yo no he estado nunca en esas circunstancias que me describe una crónica del periódico colombiano. Así es. Y el periódico se disculpa con usted y dice, no, nosotros no hemos conocido
el diario crítico, como se llamaban en una especie de últimas noticias del comercio, el diario crítico, que ya comenzó a ser un periódico más político que informativo, decía algo al respecto. Ahora, hay una pregunta que es importante, ¿no? ¿A qué momento usted decidió integrarse a la campaña de Correa, y en donde desarmó adhesiones de algunos cuadros, pero otros siguieron? Usted fue, obviamente, con su experiencia política y su capacidad organizativa, se fue adueñando, ocupando un terreno privilegiado en el partido, en el movimiento que auspiciaba esa campaña. ¿Eso no les gustó a muchos? No, yo creo que no es así, no es exactamente así. Yo ¿Cómo creo es su lectura? Pues es una percepción, porque si eso fuese así, la realidad fuese esa. Yo hubiera liderado ese movimiento y Correa tuviera Pero finalmente lideró. Es decir, hubiera tenido que abandonarlo por las discrepancias que tuvimos. No, yo tenía una influencia, desde luego, y era uno de los dirigentes. Pero incluso algunos sectores dijeron, no, hay que darle un peso decisivo al expresidente Correa en el movimiento, y así se hizo. Yo no estuve de acuerdo con eso. Yo creía que era necesaria una organización democrática y no una organización donde el líder, el candidato presidencial en ese caso, ocupara un puesto de exceso de poder. Yo creo que tuvo exceso de poder y eso consolidó años después un gobierno caudillista y autoritario. Yo en ese sentido discrepé siempre de eso, pero no por creer en que el problema del autoritarismo es quién es el autoritario, no, sino en que exista un método de resolución democrático. Discrepé de eso. No conocía que alguna gente se haya apartado. Lo que sí es verdad es que la mayoría de ecuatorianos cometimos el error de juntarnos y hacer mayoría y ganar las elecciones, incluyendo usted. Es decir, yo creo que ese fue un fenómeno. ¿Por qué? Porque la crisis política nos llevó a pensar que esa era una salida democrática, y no fue una salida democrática. Se convirtió en una salida autoritaria y corrupta. En este sentido, yo sí tengo un nivel de responsabilidad y lo reconozco, desde luego, participé ahí. Pero tuve también la sensatez y la valentía de decir basta y retirarme a inicios del año 2009, 2 años después del gobierno. O sea, yo salí del gobierno hace 9 años, 5 meses, 4 meses, es decir, para recordarnos los ecuatorianos en qué contexto estábamos y la línea de tiempo, porque si no aparece que esto fue ayer, no. Esta discrepancia con el expresidente explotó en diciembre, enero del año 2008-2009. Y yo he tenido por temporadas, doctor Larrea, y lo digo con énfasis, yo he tenido por temporadas aficiones a entrevistar reiteradamente a figuras especialmente nuevas. Y esta figura de Correa, así como la que encontré yo instalada ya en actividades políticas, como el caso de Alberto Acosta, como el caso de, con quien también tuve vínculos estrechos, con León Roldós, con Alberto Acosta, pero fundamentalmente a Correa me lo recomendó Alberto Acosta, pero por su talla de orador, me dijo que era un orador y un analista, no se equivocaba, muy capaz, y que traía un nuevo discurso, que reflejaba un carisma impresionante. Y le dije, tráelo pues. Yo no puedo irle a buscar. Él es académico en la San Francisco. Yo te lo voy a conectar. Es mi amigo. Debe estar escuchando a Alberto Acosta. Él fue la palanca para que se presente en esta emisora Rafael Correa, con quien hicimos una amistad no muy estrecha, que digamos, porque su temperamento chocaba con el mío. Yo soy más chagra, más jovial. Él era muy crecido. Parece que había tenido muchas dificultades en su niñez, en su juventud, y odiaba de frente a determinadas personas con las que no compartía o no les pegaba ojo de buenos asociados, ¿no?
Yo recuerdo que me decían, no invites, no me ubiques con tales y tales. En ese tiempo, más bien, el que estaba surgiendo era el señor Gutiérrez. Y alguna ocasión incluso creo que participaron entre los dos en algún programa. Yo tengo un álbum de fotografías como para hacer un libro, ¿no? Muchos libros, pues. Claro, muchos libros, sí, sí. Usted puede hacer uno de cada uno de los personajes que ha entrevistado. Estamos haciendo. Y el primer ejemplar le enviaré a usted para que me califique en cuanto a la autenticidad de mis datos, simplemente como testigo. Un buen anfitrión. Se quedaban incluso, tantos enseñaban en mi radio, que se quedaban conversando en la esquina, armando sus propias estrategias de colaboración con Correa, porque todo el mundo que le escuchaba le daba por hecho de que él iba a ser el triunfador. Con los que nunca yo tuve ningún filo de amistad ni de conexión fue con los hermanos Alvarado. Estos aparecieron en Guayaquil, usted reconoce la creación de un spot en un ascensor, que fue el primer golpe estratégico, campañero y publicitario que dieron estos caballeros. Luego ya vinieron otras gentes distintas, entre ellos usted. Yo no había tenido el honor, sino con su hermano, de ser su amigo. Pero usted me entrevistó varias veces antes, porque yo fui diputado por Pichincha, fui director de la Asociación Latinoamericana. Sí, pero digo, la amistad que ahora tenemos... Claro, no teníamos en ese tiempo. Pero sí, yo había venido en varias oportunidades a Radio Democracia. Sí, pero no me ponga de apóstol del correísmo, no. Le recibí como le recibí a todo el mundo. Aquí se han hecho las figuras políticas. Si yo le contara, ahí tiene usted una galería de fotos. ¿Cómo no las he visto? Exactamente. En esa condición vino Correa. Era moderadito, no era extremista. El discurso de él era como de un socialdemócrata, en donde el presidente Borja le daba largo en radicalismo, para que me entienda. Pero usted parece que usted y el grupo de socialistas puros y contundentes, como que le radicalizaron. No, se vuelve a equivocar conmigo como lo ha hecho reiteradamente Gonzalo. Yo soy un hombre que cree en que el eje de la economía es la producción y la multiplicación de la propiedad y la producción, y lo he creído desde hace 50 años. Si usted ve, cuando yo fui diputado, los proyectos de ley que yo presenté fue fortalecer la producción, la economía productiva y el empleo. Yo no he participado nunca de las ideas estatistas. Yo nunca fui prosoviético ni prochino, para que usted tenga una idea de quién soy, porque a veces usted se equivoca conmigo. Yo lo ubico bastante más radical. Seguramente esa es su apreciación, pero yo no he tenido esa posición. Con respecto a la democracia, yo he sido un defensor de la democracia, las libertades y los derechos humanos desde muchacho. Es decir, mi lucha social y política nació en las calles, en la lucha contra la dictadura militar. Igual que su señor padre, siempre desde luego, lo refería. En Imbabura era el hombre que nos llevaba a la calle, ¿no? Llevaba a la calle. ¿Pero por qué causas? Y cuadros conservadores eran sus opositores, ¿no? Así era. Y las dictaduras, bien dice usted. Yo le digo, yo tengo una formación que viene de mi familia, desde luego. Acuérdese usted que... usted hace esta aclaración por Democracia Más. Por Democracia, sí. Sí. Además coincidimos con el nombre de su radio. Sí. Es decir, porque yo tengo una convicción democrática que viene en la génesis. Mi familia ha hecho política desde la independencia. Acuérdese que a mi tatarabuelo a la radio le fusilaron yo la el 10 de agosto. Bautizada. Sí, usted le encontró la radio bautizada. Le encontré cuando la compré de manos de Eduardo Ceballos Castañeda, un gran radiodifusor ecuatoriano. Él me la vendió. Pero el autor del nombre es un árabe, un comerciante árabe que ubicó su negocio en la calle Caldas. Ahí surgió esta radioemisora, que es la decana de la radiodifusión quiteña. No son otras, están equivocados, así como yo me equivoco con ustedes, pues están equivocados. En muchos libros. Esta es la primera estación que se fundó en Quito por obra de un señor Mucarcel,
Ya, así no sí, es, sí. así Noé Mucarcel. Así Noé Mucarcel. Él era, sí. claro. De Que ahí tenía pasó además un almacén de venta de En juguetería en Acaldas y de confitería. Yo no lo conocí, no lo Usted es conocí. un poquito más joven que yo. Vamos a lo que vinimos. Una aclaración. Yo Pero siempre no he nos vamos tenido a ideas pasar aclarando. progresistas en el sentido de que estoy siempre de acuerdo con la inclusión social. Nunca he estado de acuerdo con la exclusión de nadie, ni por su color de piel, ni por sus creencias, ni por su situación económica. Creo en una sociedad inclusiva, pero creo en el desarrollo económico, creo en la democracia, en las libertades, en los derechos humanos, y pienso que ahora es fundamental avanzar hacia sociedades en armonía con la naturaleza. Y desde luego en la ética pública. La política no puede ni debe ser un negocio. El que quiera hacer empresa, haga empresa. El que quiera servir al país, el que quiera aportar, haga política. Esta es una presentación de Gustavo, una presentación nueva de Gustavo Larrea por el partido, por el nuevo partido. Le molesto por ese lado porque quiero que siga usted con énfasis esclareciendo que usted no es un drástico izquierdoso de esos que no hay como ni conversar. ¿Quién era el hombre del diálogo en la Asamblea, en el Congreso Nacional, cuando yo fui diputado 2004-2006? Gustavo Larrea. El que dialogó con el presidente Sixto cuando vino esas medidas económicas draconianas, y el presidente Sixto me escuchó y cambió las medidas al día siguiente, y lo hizo por cadena de radio y televisión, diciendo que el planteamiento de las nuevas medidas era sugerencia de Gustavo Larrea. Yo conversaba con el expresidente Sixto Durán, con el que tuve una no diría una amistad, pero sí un profundo respeto con el expresidente Sixto Durán. Más allá de las discrepancias ideológicas, teníamos conversaciones sobre temas que nos apasionaban, y él tenía un gran sentido de humor. Le quiero recordar eso. Cuando en ese congreso nosotros estábamos con el general Vargas en minoría y con un gran conflicto con el Partido Social Cristiano, y quisieron destituir al expresidente Heinz Meller, presidente del Congreso Nacional. Una destitución inconstitucional. Parecía loco que el general Fran Vargas y Gustavo Larrea defiendan la presidencia de Meller, porque yo soy un hombre de principios, de ética. No soy un aventurero ni un populista. Así es. Así es. Y de lo que recuerdo, René Vargas Pasos era un dirigente político ya en las filas militares mismo. Y luego, cuando se separó del ejército, encontró un refugio para pronosticar, vaticinar y además convencer aquí en esta emisora. Claro, él fue presidente de la democracia cristiana, de la democracia popular. Yo no trabajé con él, trabajé con su hermano, con el general Fran Vargas, con todo el respeto, desde luego, a René. Sí, pero Fran vino luego, ¿no? René se inició mucho más antes. Incluso fue diputado por Manabí en Democracia Popular. Lenín Moreno dijo justamente el día de ayer, para entrar en materia, lo siguiente, en la parte final de su entrevista mensaje. Compatriotas, hemos vivido un momento de crisis producto del narcotráfico que se instaló en el vecino país y que opera ya desde hace muchas décadas. Siempre expresamos nuestro apoyo a Colombia en ese difícil problema y hemos colaborado activamente con su gobierno para que el proceso de paz llegue a buen término. Desde febrero del 2017 somos garantes de los diálogos de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. Sin embargo, creo que ha transcurrido un tiempo suficiente como para que el grupo guerrillero dé una clara señal de su deseo de firmar la paz, deteniendo actividades violentas como explosiones y secuestros. No lo han hecho. Por ello decidí que Ecuador no puede seguir siendo garante en esas condiciones y manifesté con claridad que no lo seremos mientras sigan organizando actos violentos que para nosotros son absolutamente inaceptables. Si los delegados al diálogo decidieron dejar Ecuador, entiendo que no quisieron comprometerse a ello. Como siempre, deseamos que Colombia logre más pronto que tarde la paz, tan necesaria para la vida de nuestros pueblos.
Debemos hablar menos de la paz y ponerla más en práctica. No es dable que debatan sobre la paz en foros internacionales mientras siguen disparando. El tramo histórico que nos hemos venido ocupando los ecuatorianos, con recuerdos, muchos de ellos que no encajan en una prolija y coherente realidad. Han habido muchos cambios y hay gente que se niega a aceptar lo que fue. Usted conoció en el gran macromovimiento que apoyó, digamos, al presidente Correa, ¿conoció a Moreno o usted ya fue un interlocutor ideológico de él y experimentó coincidencias con el actual presidente? Pienso yo que debió haber sido así, porque la empatía y algunas otras cualidades y también defectos soñadores de un montón de escenarios para el país y más que todo la sustentación de una lealtad de ideas, porque ahora las lealtades son de conveniencias, ¿no? Coyunturales. Las lealtades ideológicas son las que han hecho falta. No les llevaron a hacer reparos simultáneos antes de que él llegue a constituir fórmula con el presidente Correa. Antes de todo lo que él ha protagonizado dentro de la época de Alianza País o del correato, como lo llaman despectivamente, como le llamamos despectivamente, hay que ser honestos, todos los ecuatorianos a esta etapa durísima, incongruente y además corrupta que él patrocinó, todo con un criterio de utilitarismo, de beneficiarse, de gestar una temporalidad gigante para gobernar este país. Todo eso usted lo encontró ya como una especie de hábito, de complejo de parte del señor expresidente Correa. ¿Cuándo le conoció usted al presidente Moreno? ¿Antes o después de que integre la papeleta electoral con Rafael? Mucho antes. Yo le conocí a Lenin precisamente en la época estudiantil, en la lucha contra la dictadura militar. Ahí establecimos amistad. Eso sería finales de la década de 70, 77, 78, sí, en la Universidad Central. Yo estudiaba sociología y Lenin estudiaba administración de empresas. Ahí nos conocimos. Y trabajamos en ese ideal de luchar por la democracia. Democracia sí es lo que pintábamos en esa época. Dictadura no, democracia sí. De ahí viene el nombre, democracia sí. Porque nos identificó siempre la idea de un país democrático y próspero. Y claro, ese sueño lo seguimos haciendo, cada uno desde distintos trincheras, desde luego. Él es presidente nacional de AP. Ahí lo conocí a Lenin y entablamos una amistad que de todas estas décadas, diría yo, de esperanzas, de sueños. No, nosotros nunca fuimos en el sentido de la ideología entendida como dogma, como el arte de tener 4 ideas fijas, ¿no? Sino como la idea de cómo construir en esta situación que vivía en esa época América Latina un país democrático y mejor. Y creo que ese sueño de inclusión de izquierda, es decir, no, digamos una democracia socialista. Yo creo que no en el sentido de ponernos etiquetas. Probablemente sí en ese momento. Borja? Probablemente sí en ese momento, pero no, el tema no estaba en la frase, en etiqueta, ni nunca ha estado. Estaba en la profundidad. ¿Hasta dónde querían llegar? Nosotros queríamos una sociedad de productores y propietarios, queríamos una sociedad democrática llena de libertades, de derechos ciudadanos, de inclusión. En esa época la exclusión era mucho más fuerte que ahora. El pueblo indígena estaba absolutamente sometido, el pueblo afroecuatoriano igual. Es decir, las diferencias sociales eran mucho más marcadas que ahora. Y creo que hemos peleado porque no sea así, y hemos ganado muchas batallas para que nuestro país sea cada vez más inclusivo y más democrático. En ese contexto conocí al actual presidente.
Moreno se corrigió, dadas las circunstancias, se volvió un poco más calmo, o nos equivocamos los ecuatorianos, porque él siempre fue radical en sus convicciones, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Lenin ¿Qué le atrajo de esta personalidad del señor presidente Moreno? Creo que Lenin tiene una gran virtud, que es la serenidad. Y siempre la tuvo desde muchacho. Siempre, él hubiese sido un excelente mediocampista. Distribuía bien la pelota y paraba cuando había que parar el partido. Tenía la serenidad de hacerlo. Y creo que esa es una cualidad que la y regresaba con la pelota y volvía a avanzar. Sí, yo creo que él es otra táctica. Yo creo que él es una... Sí, le he visto en esos trotes. Sí, coincide conmigo. Mire, él tiene, eso es una cualidad humana que no es fácil. Sí. Que a muchos nos cuesta ¿A usted le gusta avanzar muy rápido a la zona de Candela? No, yo he aprendido mucho, tuve la suerte de tener a mi padre, a mi abuelo, y tuve la suerte de aprender mucho de ellos, de entender que la mejor política es la que se hace de acuerdo y de consenso, que las leyes duran cuando son concertadas y no impuestas, que las sociedades mejoran cuando son concertadas las mejoras y no son impuestas, que la felicidad no se impone, se construye juntos, que uno puede creer que una idea es brillante, pero si los otros no la creen, hay que cambiar de idea. Es decir, yo creo que sí, yo en ese sentido también soy, digamos, sereno, no es que hago lo que Correa le dice como toro contra todo. No, yo creo que ese es un estilo que yo nunca lo he tenido tampoco. Más bien soy más afín a Lenin en personalidad. Correa se ríe solo. Se ríe solo y se burla. Mire, todo expresa lo que uno es, incluso hasta el humor expresa tu posición frente a la vida. El humor que bulea es un humor que agrede, el humor que se burla es un humor que agrede. El humor también puede ser liberador, puede ser sanador. Y Lenin en eso es un gran humorista. Pero en ese humor, no en el humor pero es un humor sano, ¿no? Es un humor sano, desde luego. El otro humor es un humor opresor. Y burlón. Y burlón, oprime a la gente, tacha a alguien por ser muy alto, por ser muy bajo, por ser muy gordo, por ser muy flaco, no respeta al distinto. Cree y se cree y se erige su criterio, cualquiera que sea, como dominante. ¿No cree que le coscachaban sus amigos más burgueses en algún barrio guayaquileño donde él frecuentaba, pero sin aparecer como que era vergonzante el tipo? Seguramente, yo desconozco esa parte de la vida de él. Adquirió complejos, seguramente, rencores, incluso resentimientos. No sé dónde los adquirió, pero de hecho los tiene, ¿no? Los tiene y los manifiesta conmigo prácticamente todas las semanas. Cuando usted conoció... Correa conmigo me tiene entre ¿cómo se llama? Ceja y ceja. Y ceja, me tiene ahí, entonces claro, todo el tiempo me está atacando, con o sin razón. Bueno, bien que me ataque, yo no me siento ofendido porque me ataque, porque este país tiene que recuperar la democracia, tiene que recuperar Cuando las usted libertades. le conoció, escuchó su primer discurso, una gama de incongruencias doctrinarias. Siempre le he dicho a usted que es una colcha de retazos, y es eso. No tiene formación. Sí, doctor Larrea, pero ¿qué le entusiasmó de él? ¿Y qué le entusiasmó a él cuando le hizo ocupar una jerarquía muy significativa en una temporalidad donde él se creía más que el Papa, ¿no? Yo creo que ese fue un error de él y es un error de todo caudillo, el culto a la personalidad y de gente que le rodea, que lo hace, le hace creer que es infalible, le hace creer que lo que él dice es la última palabra. ¿Usted no fue uno de ellos? No, para nada. Yo cuando lo conocí a él, usted lo describía, era una persona que por lo menos al inicio escuchaba a todos. Si hablaba poco y escuchaba más que hablar. No era un orador, no era un buen orador. Creo que la primera vez que yo le oí un discurso a él fue creo yo que fue en Colinas del Norte, en lo que era antes del Comité del Pueblo número 2. Y el discurso de él era un discurso complicado. Fue mejorando en cuanto al discurso. Yo creo que el Rafael Correa que sale después es distinto. Dicen que la gente cuando adquiere poder revela lo que es. Sí. Yo creo que él empezó a hacer lo que él mismo era. Y ya dejó de vernos a nosotros como parte de un equipo y se erigió en caudillo.
Sí. Y en ese sentido, pues yo vi, le cuestioné. ¿Y por qué le permitieron que se convierta en caudillo? Yo creo que Oye, ¿qué te pasa? yo creo que tenía Aguántate un muchos rato. acólitos, ¿no? Yo creo que mientras yo estuve en la dirección... ¿A quiénes podría mencionar como acólitos? Yo puedo mencionar que quienes tenían opinión en ese momento éramos pocos, pero había opinión. Voy a recordar que en esa dirección opinaba, desde luego, Lenín Moreno, estaba Andrés Pero él Valdivieso, leía. Andrés también opinaba, opinaba... mire, le voy a decir una verdad, pese a que es un adversario político y es un calumniador con respecto a mí, voy a referirme a Patiño. Patiño también hablaba. Esos eran los que hablaban, Ricardo. El que vino acá a gritarme. Ese señor. El resto de gente no hablaba muy poco. Cuando se incorporó Augusto Barrera también hablaba, quiero ser absolutamente claro. Y claro, cuando el expresidente empezó a acumular poder y a exagerar las cosas, hubo discrepancias de fondo, y yo creo que esas discrepancias más su pretendido control de todos los poderes del Estado hizo que nos alejemos de él, y en concreto no fui que salimos muchísima gente en esa época. En ese sentido yo creo que ya yo avisoré y era claro que en materia de política económica, para que vea usted lo equivocado que estaba, cuando inicia el gobierno de Rafael Correa se capitaliza la corporación financiera, se capitaliza el Banco de Fomento, pese a que el presupuesto del Estado era relativamente pequeño, eran cerca de 9.000 millones de dólares. Se recapitaliza la corporación con 1.000 millones y el Banco de Fomento con 500. Objetivamente se trataba de un modelo que iba a apoyar la producción. Eso fue el primer año. El segundo año ya cambió de idea y desde ahí pues nunca más se capitalizaron las instituciones financieras del sector público para apoyar las iniciativas pequeñas, medianas y grandes del sector privado. Es decir, ahí hay una diferencia clara. Y después se evidenció que quien era el caudillo dictatorial era él. Cuando quiso meter las manos en la justicia, acuérdese que yo lideré la campaña "Esta vez no, señor prepotente". Y en el "esta vez no", que fue un empate electoral, realmente nos ganaron con metida de mano al último rato. Gustavo, la gente nos está reclamando en la siguiente línea, y el culpable en el 98% soy yo, porque yo le he llevado a hablar de Correa. Él ya no merece que hable, dice la gente, y una nota, no hablen de él. Él está bueno ahora para que se haga. Hablemos un rato de la seguridad en la frontera. ¿Qué le parece, Gonzalo? Es lo que yo quiero hablar. Para eso le habíamos convocado. Pero, ¿cómo aparece esta tratativa, este convenio, esta permisividad, este desequilibrio de respuesta, este abandono crónico de la frontera esmeraldeña? Parece que responde a un pacto, y mucha gente está segura de que Correa, incluso fuera de su ámbito de ministros, de sectores de su gabinete o de altos dirigentes en los que seguramente él creía o le respetaba medianamente en el partido, en Alianza País me refiero, en su época de presidente, él convino, pero de esto deben ser testigos muchísimas personas, a raíz de una ayuda que el mono Jojoy, a ver si tiene esa grabación, si la vamos a requerir, porque ya le hemos hecho escuchar al público muchísimas ocasiones. Pero el mono Jojoy denunciaba en una especie de informe de tesorería, le informaba a la cúpula de las FARC en plena montaña, les decía: ayuda a la campaña de Correa en Ecuador, tanta plata. Creo que eran un poco más de $400,000. Usted era ministro de gobierno en ese tiempo. A ver. ¿Qué digo? Estoy mal. Usted ya estaba en la campaña electoral. Veamos la línea del tiempo. Usted no contribuyó a esa amistad, alineándole
para que las FARC, ¿quién ideó esto de que las FARC podía ayudarles? Porque las FARC tienen mucho dinero y quieren penetrar y abrir callejones para pasar su mercancía o dejar pasar a los que estaban dedicados a la narcoconducción o a la narcoindustria, porque en ese tiempo ya era una industria que se extendía más o menos en paralelo con la mafia mexicana. Ahora ocurre todo lo contrario, los mexicanos vienen y se apoderan del negocio y les convierten a brazos armados a gente que escindió de las gran FARC de otros años. Más o menos así leemos todos los ecuatorianos el problema. Pero alguien ayudó en la temporada en que Rafael Correa fue presidente de la República. Él mismo, ¿a través de quién pudo haber hecho el convenio con las FARC? A ver, yo quiero ser claro en los tiempos. Yo participé en el gobierno en la campaña 2006 y en el gobierno 2007-2008. No participé yo los últimos 9 años, 3 meses. En ese periodo, cuando se inicia la campaña, las recaudaciones son pequeñas, son ciudadanos, algunos empresarios que contribuyen en la campaña. Si uno ve la campaña, uno puede ver la diferencia entre la campaña de Correa y la campaña de Álvaro Noboa, en volumen de campaña, en volumen de recursos. Esa fue una campaña que tuvo estrechez financiera. Desconozco en absoluto si en esa época hubo algún nivel de financiamiento de esa naturaleza. Por lo menos jamás se transparentó eso en el buró de campaña. Jamás. Es decir, la Comisión de Finanzas informó de lo que yo le dije. Aportes de gente a la campaña. Personas en concreto. Ese aporte jamás en mi mente está hasta que escuché esa declaración. ¿Pero cree usted que hubo ese aporte? Crea o no crea, hay que investigarlo a fondo. Eso es lo importante. Para que pueda usted... Hay que investigarlo. O censurar, hay que investigar. Desde luego, porque uno no puede... uno no puede creer... Usted le dijo a Moreno, di que hay que... Yo no digo esas cosas. Pero yo creo que hay que investigar. Pero ¿qué es lo de fondo en esto? Mire usted que hay un tema muy relevante. Se crea la SENAIN. Se debilita la inteligencia estratégica de Fuerzas Armadas y Policía. No es que se desaparece, pero se la debilita sustancialmente. ¿SENAIN a qué se dedica? SENAIN se dedica a perseguir, a seguirnos a gente que pensamos distinto al régimen correísta. Entre esos a usted, a mí, a muchísimos ecuatorianos que nos filman, nos sacan mis propios chats y de algunos compañeros salían publicados, incluso en cadenas de ellos. Yo me reunía con funcionarios del cuerpo diplomático, cadena de televisión que me he reunido con fulano, ya me acusan de esto, del otro. Es decir, la SENAIN estaba trabajando en eso y no en la inteligencia estratégica, que es la inteligencia contra las amenazas al país, que eran básicamente el narcotráfico, el narcoterrorismo. Ahí debió trabajar SENAIN. Inteligencia para el delirio de persecución. En vez de ser inteligencia para resguardar al país frente a cualquier amenaza y consolidar la paz. Segundo elemento, se debilita Fuerzas Armadas y Policía. Eso no se hace el primer y segundo año, eso se hace mucho después, cuando se les ocurre mandar una ley en la cual a las Fuerzas Armadas se le plantea disminuir su capacidad y su fuerza y convertirles a algunos oficiales incluso en guardaparques, en bomberos, es decir, sin entender la misión histórica y la composición de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero algo más adicionalmente, se privilegia el combate al microtráfico. Se llenan las cárceles de microtraficantes. En la Mariscal se capturan permanentemente microtraficantes. Y se nos dice, esa es la función fundamental del Estado, combatir el microtráfico. Y yo estoy de acuerdo en que se combate el microtráfico, pero el microtráfico sirve para hacer inteligencia para capturar al narcotráfico. Cuando tú cambias el acento, cambias de política. Y el acento fundamental debe estar en combatir el narcotráfico, porque de esa manera eliminas el microtráfico. Tienes 3 errores estratégicos de conducción. Más allá de los chismes, más allá de que pusieron, no pusieron, sacaron o metieron. Aquí hay un problema de política de Estado, que es una política de Estado que permitió, por errores de orden estratégico, el crecimiento de las amenazas al país. Era evidente que en el proceso de paz de Colombia, al cual aplaudimos, iba a tener repercusiones. Los tuvo en Centroamérica. Todo proceso de paz queda un grupo delictivo,
como quedó en El Salvador, como quedó en Guatemala, como quedó en África. Si va a La Paz había un grupo que no iba, y aquí pasó eso. Un grupo que prefirió las actividades narcoterroristas, que es este grupo, esta banda criminal que, como una de las tantas bandas que opera en la frontera, cuando lo coherente, lo lógico era combatir esa acción. Y un cuarto error estratégico. Este delito del narcoterrorismo es un delito internacional, no es un delito que se da, aunque la génesis en el caso de los países andinos es Colombia y Perú, no Ecuador. Nosotros no tenemos la magnitud del problema que tienen los vecinos. Nosotros sufrimos esos coletazos de violencia, que es la cooperación internacional. Cooperación internacional que es pero fundamental. Ahora estamos en pleno epicentro, que es, desde el lado de Esmeraldas. Que es fundamental, desde luego que estamos en epicentro, pero es coletazo del proceso colombiano. Pero para eso requerimos cooperación. Histórico, porque hemos sufrido muchos coletazos. Se requiere, sin duda alguna, la cooperación de todos los países amigos del mundo. Los países que han venido combatiendo este delito por décadas y que requerimos su apoyo para un combate eficaz. En la frontera hay necesidad de inteligencia, hay necesidad de apoyo internacional, hay necesidad de presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y hay necesidad de desarrollo económico. La frontera es fundamental blindarla con desarrollo. Ayer la ministra de Industria se reunió con las cámaras de la producción de las 3 provincias fronterizas, y esperemos que una política, ella habló de 14 encadenamientos productivos en la zona de frontera, se fortalezcan en función de blindar la frontera con desarrollo económico. ¿Usted cree que las FARC contribuyeron con la campaña inicial de Correa? No tengo... ¿Ha llegado a esa convicción? Porque les recuerdo que Ricardo Patiño tuvo mucho que ver con la entrega de dinero de las FARC a la campaña. Ya, sí. Sí, puede ser que sí. Puede ser que haya habido, pero yo no tengo información sobre eso. ¿Cómo le puedo decir, Gonzalo? ¿Quiénes fueron los enlaces? Claro, ¿quiénes fueron los enlaces? Para no estar especulando, usted debe obviamente conocer. No lo conozco, si lo conociera lo presentaría. Lo presentaría usted en la no fiscalía. Fue enlace con las FARC. En absoluto. Acuérdese que yo los conozco a ellos por una misión internacional. Es decir, que aclaremos las cosas como son. En diciembre del año 2007, el presidente Correa me delega para ir a una misión internacional para la liberación de Clara Rojas, Consuelo Perdomo y el niño Emanuel. Para esa liberación era necesario que esta comisión internacional dialogue con un representante de ellos. Ese diálogo se produjo. ¿Por qué le mandó a usted? Desconozco. ¿Era dirigente del partido? No, simplemente me llamó y me pidió que lo represente. Si pudo haber muy mala intención de parte de él en eso, desde luego que sí. Mi suegra después me decía, yo siempre pensé que había mala intención en eso. Probablemente había mala intención. ¿Qué buscaba? Esto que después se generó, es decir, desprestigiar mi imagen, decir que yo tengo vínculos. Yo no he tenido ningún vínculo que no sea una acción humanitaria para proteger la vida de 3 secuestrados, porque tengo convicciones, es decir, no porque apoye la violencia. Yo jamás he apoyado la violencia, venga de donde venga. Incluso la violencia verbal me parece una agresión, menos la violencia física, menos el asesinato, menos la confrontación violenta. Correa era súper celoso de su liderazgo. No quería cederlo a nadie ni en las peores circunstancias, digamos. ¿A usted cree que le tuvo franco cuidado, si cabe el término? Probablemente. Es decir, difícil especular sobre eso. Lo que yo le puedo decir es que él sabía muy bien que si yo tenía una idea la iba a expresar con absoluta claridad y que yo no me iba a doblegar, y como no lo hice. Cuando el presidente, cuando tuve discrepancias, se lo dije siempre. Y cuando me separé y me fui, lo hice por discrepancias. Cuando convocó a esa consulta para meter la mano a la justicia, y que eran, en definitiva, romper con la democracia y con la división de funciones del Estado, me le opuse de manera pública, armé una campaña nacional, porque creo en la democracia, creo en la división de funciones del Estado. En ese sentido, puede ser que él haya tenido esa percepción. Difícil que yo te pueda decir esa percepción tuvo, porque es subjetivo. Es posible,
¿Cómo es posible que no? Es decir, en todo caso, sí tuvimos discrepancias de fondo y esas discrepancias determinaron nuestra separación del gobierno. Pero Reyes era más amigo de usted, doctor Larrea, o de Correa. No, yo con él tuve una relación y un contacto para la liberación de los secuestrados y nada más que eso. No era amigo ni conocido mío para nada. Es decir, le vuelvo a explicar. Fue las circunstancias de una misión internacional humanitaria dirigida por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Pero con representantes del gobierno de Francia. Frecuentemente a Quito. Probablemente, pero no en ningún caso. Incluso una noche comentaba el expresidente Borja que lo había visitado. ¿En qué época? Ya en la época que él dejó de ser presidente. Es decir, antes de que haya el fenómeno Correa. Exactamente, lo que quiero decir es que no es un tema que haya pasado ahora, es un tema que probablemente pasó hace 20 años, 15 años. Pero es importante... La gente me está exigiendo que le pregunte qué conocía usted del tema de Esmeraldas. ¿Por qué se produjo la permisividad? Usted nunca reclamó, oye, Rafael, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vamos a Esmeraldas? Allí dicen que hay un amplísimo corredor, o ya ustedes estaban en confianzas desdibujadas mutuamente. Cuando yo estaba de ministro de gobierno y después de ministro de seguridad, las acciones de presencia de Fuerzas Armadas en frontera fueron gigantescas. La movilización fue de 10.000 hombres a frontera. ¿Qué testimonios podría apoyarlo? Las propias Fuerzas Armadas, las operaciones que yo la creo, pero para que las operaciones que hizo Fuerzas Armadas en frontera, hizo 27 operaciones. La presencia de los grupos... ¿Usted recuerda algunos nombres de los jefes militares que me acuerdo de los jefes policiales, la misión, la presencia policial, la presencia del Grupo de Intervención y Rescate y del Grupo GEMA Antinarcóticos que lideró el excomandante general de la Policía, Bolívar Cisneros, a quien felicito porque fue un trabajo extraordinario, de captura de cocaína y de acción de lucha contra el narcotráfico en la frontera. El Plan Ecuador, que fue un plan para blindar la frontera. Creo que fue un error estratégico del expresidente Correa, a más de los tres que vuelvo a señalar: SENAIN, debilitamiento de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, combate exclusivamente al microtráfico y no al tráfico gigantesco de drogas. Creo que esos fueron los errores de permisibilidad que el país está pagando. Los errores estratégicos cometidos por el expresidente Rafael Correa los está pagando ahora. Esa permisibilidad se expresa en lo que yo le estoy diciendo. Y creo que en la frontera norte era necesario un plan de desarrollo de frontera. Había que blindar la frontera. Hay que blindar la frontera. La piel del país es la frontera. Y esa piel no se blindó. Usted blindó la de Sucumbíos, pero no la de Esmeraldas. Además, hace 9 años y medio. Imagínese usted, claro. Es decir, cuando usted habla de las campañas, no es la única campaña, la del 97, hubo infinidad de campañas después, pues. O sea, yo le estoy hablando de una partecita del proceso. Nosotros yo dejé el Ministerio de Seguridad, Plan Ecuador se acabó, la frontera también con Sucumbíos se debilitó. Yo creo que un plan integral de frontera sigue siendo absolutamente vigente. Sin tornarle angelical a Uribe, porque tiene sus pecadazos históricos y no ha tenido el presidente colombiano delicadezas con nosotros. Él empujaba las cosas hacia acá y quería liberarse, digamos, de esa tormentosa circunstancia hasta que logró con el apoyo seguramente de la Unión Americana. Ya tenía muy buena información, incluso desde el barquito ese que le ubicaron en Manta, en Manabí. Y entonces tenía información técnica bastante importante. Lo que yo quería preguntarle es, ¿cuándo el presidente Correa hizo un pacto de permisividad con los círculos que ustedes no se dieron cuenta ni en el estamento popular de Alianza País o del gobierno de la Revolución Ciudadana, como quiera verlo, cuando se dieron cuenta de que Correa estaba en otros trotes,
con las FARC y con quienes, digamos, a quienes integró en ese frente. Ya ustedes, si es que es correcto lo que usted dice, y yo creo en eso, le prometo que creo que usted no tenía nada que ver con esa tratativa. Allí es que se da cuenta el presidente de que tiene unos ojos que no son tan inocentes dentro del partido y comienza a cuidarse. ¿Qué tipo de convenio cree que llegó a celebrar con las FARC? Mire, con la sinceridad que le caracteriza a usted. Yo salí del gobierno hace 9 años, 6 meses. Imagínese usted qué habría pasado en esos 9 años, 6 meses. Yo le puedo dar fe de la época en que yo estuve y decirle que en esa época la inteligencia militar y policial funcionaban. No se había creado esta secretaría que les quitó el poder del trabajo estratégico. Eso se hizo después. Yo no sé cuándo ni cómo. Yo sé que existen políticas claras, distintas a una política de seguridad nacional que enfrente el problema del narcoterrorismo. Haber creado la SENAIN y haber debilitado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es una clara muestra de ello. Haber privilegiado el combate al microtráfico y no al narcotráfico es otra prueba clara de ello. Es decir, aquí lo que en esta campaña sucia que contra mí se ha desatado en las últimas semanas, lo que se pretende es precisamente encubrir esto, la responsabilidad del régimen de Correa de no haber atendido una política de seguridad nacional clara y contundente. Usted niega enfáticamente tener algo que ver si con lo tuviera, lo dijera. Con la permisividad. Absolutamente. Pero mire, yo le pongo el ejemplo claro. Pero ustedes sabían internamente que Correa andaba por esos caminos de permisividad. No, si no le dijera tal época, tal, le diera datos no se concretos. dio a notar entonces. No, si no hubo una política de esa naturaleza. Pero, acuérdese que esto estuvo además bañado por una agresión a la soberanía nacional que usted ayer lo expresó con claridad en su reclamo al expresidente. Usted cuéntenos la plena. ¿En qué tipo de convenios cree usted que hizo Correa hasta donde usted logró conocer? Antes y después de ser funcionario yo no soy una persona que calumnie a nadie. Yo discrepo y digo mis discrepancias con firmeza. Le insisto. Pero ahora el país necesita que el mundo político también se anexe a esta lucha. Desde luego, yo voy a luchar implacablemente como lo he hecho. Acuérdese usted que en la campaña por el contra el terrorismo. En la campaña por el sí, por rescatar la democracia, por rescatar los valores, porque el país tenga una hoja de ruta que aprobó el 4 de febrero. Yo recorrí todo el país. Soy un hombre de convicciones y ¿Qué por tanto responsabilidad tiene, porque el tiempo se nos está corriendo, qué responsabilidad usted anota tiene el expresidente Mucha Correa? Responsabilidad. El hecho de haber debilitado la inteligencia estratégica del Estado, fue de adrede. El hecho de haber debilitado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el hecho de tener como política fundamental de combate al narcoterrorismo el combate al microtráfico y no poner el acento, son errores de orden estratégico. El hecho de no tener una política de cooperación internacional para el combate al narcotráfico y el narcoterrorismo es otro error estratégico. Creo que esos son evidencias de que tiene corresponsabilidad y que no puede lavarse las manos. Que aquí se requiere un cambio de política estratégica que se está produciendo en el país. Se cambió la SENAIN, se le devolvió a Fuerzas Armadas su visión y su responsabilidad estratégica y a la Policía Nacional. Hay que reformar esa ley para darle a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el poder que tiene, y hay que cambiar de política de combate al narcotráfico, privilegiando el combate al narcotráfico, también combatiendo el micro, pero privilegiando el combate al narcotráfico. Creo que son algunas de las acciones emergentes que el Estado ecuatoriano tiene que emprender, aparte del apoyo a la comunidad internacional y la política a la zona de frontera, política económica de desarrollo de la frontera. Fue un descuido, digamos, de esos que llaman descuido de buena... De buena onda. De buena onda. O de buena fe. Ellos siempre van a decir que es de buena fe. Yo creo que es un error estratégico que pasa factura y les va a pasar factura, porque la seguridad no se trata de esa manera, porque genera... ¿Esta ha sido la verdadera mesa servida? Imagínese usted, mesa servida en política de inseguridad ciudadana.
de inseguridad nacional, mesa servida en una política económica que debilita la producción y la generación de empleo. ¿Y eso le permite el retorno a Correa? No, ¿O en a altura de las circunstancias el hombre ya es...? Si es que los ecuatorianos le hacemos el juego al correísmo y nos dividimos, desde luego, pero los ecuatorianos no le vamos a hacer el juego, vamos a estar unidos en la lucha contra el narcoterrorismo, vamos a estar unidos en una agenda de desarrollo económica. ¿Cómo le damos el vuelto? Yo creo que ahí hay una acción de nivel político desenmascarándola, hay una acción de nivel jurídico que siguen procesos en la fiscalía. Hay una acción de orden político fundamental. Pero medio gabinete, ¿cómo explica usted que medio gabinete, si no es más, es correísta? Porque este gobierno ganó las elecciones con AP, y AP es partido de gobierno, y hay una parte de ese movimiento que obviamente ocupó funciones públicas. Pero que usted conozca o aconsejado usted al presidente Moreno, ya es hora de que haga una separata. Mira, yo como le he dicho varias veces, converso con él, pero no le doy consejos. Converso, hablo de mi familia, de su familia. Sí. Alguna vez le podré decir algo, desde luego que sí. No le va a ir a contar. Pero creo que es un momento, mire, hay un momento político que más allá de un criterio o un comentario es un hecho. El propio presidente lo dijo en la cadena de lunes de la semana pasada. Habló de que era necesaria la unidad nacional y que el gobierno debe expresar esa unidad nacional. Yo creo que el gobierno tiene una hoja de ruta clara. Creo que es necesario cambios que le den confianza al país y unidad. Y es fundamental que los ecuatorianos no le hagamos el juego al correísmo. Unidad, unidad, unidad por la paz. Yo le preguntaba al señor expresidente de Colombia, Uribe, y le esclarecía algunas cosas. Pero claro, Uribe se interesó tremendamente frente al hecho de que Santos está como que ya se le cogió en la mentira, como que ya se entrampó en sus propios deméritos. Entonces, hagámosle escuchar nuevamente al público lo que nosotros conversamos, la parte fundamental. Ojalá usted nos pueda ayudar con una identificación de esta polémica interna en cuanto a la nación colombiana entre Santos y Uribe. ¿Para qué nos sirve eso? Nos va a decir, nos van a decir la gente, nos va a decir el público y nos va a decir también el doctor Larrea qué nota, qué advierte, cómo está la situación interna de Colombia y qué buscaba asimismo dejar como mesa servida al candidato de Uribe, el señor presidente Santos. Veamos si esto es comparable. Tenga la bondad. Yo quería recordarle a usted y al pueblo de Colombia es que usted optó por bombardear nuestro territorio. Nosotros podríamos en este momento hacer lo mismo, presidente Uribe, para castigar a Guacho por lo que nos está haciendo en territorio colombiano. Quiero repetirle a los oyentes, al gran pueblo hermano de Ecuador, yo nunca tuve la intención de bombardear Ecuador ni de afectar su soberanía. Nosotros procedimos contra unos terroristas que usurpaban el territorio de Ecuador. Eso sí que violaban su soberanía y que desde allá tenían controlado el secuestro de Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y el secuestro de muchos colombianos. Uno quisiera hoy que hubiera una gran voluntad de Juan Manuel Santos de combatir el terrorismo, que no la tiene. Lo que ha hecho es tener indulgencia con el terrorismo. Y uno quisiera hoy que hubiera un gran acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno de Colombia para combatir el terrorismo. Cuando los gobiernos democráticos, todos a una, se dan a la tarea de combatir el terrorismo, pues no hay que implementar acciones unilaterales. Soy claro en eso, amigo. Estamos de luto, pero no nos vamos a dejar amedrentar, nos repite reiteradamente nuestro presidente. Y en cambio, el presidente colombiano, huye de las cámaras y no quiere que ni siquiera respetar un deseo comunitario. Ayer, por ejemplo, que pedían 1 minuto de silencio
en homenaje a las víctimas más ecuatorianas que colombianas. ¿Qué colige usted con su experiencia conociendo a Santos? Colombia vive un proceso interno electoral y todo esto también influye en las declaraciones de uno y otro. Pero más allá de eso, más allá de quién sea el gobierno de Colombia, nosotros como país y como Estado debemos exigirle al Estado colombiano, cualquiera sea su gobierno, responsabilidad en combate al narcoterrorismo. Colombia todavía tiene 144.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Colombia debe tener una presencia mucho más sólida en toda la franja de frontera, porque si bien nos quejamos de nuestra débil presencia, tenemos presencia, allá hay cero presencia. Es decir, creo que nosotros como país soberano, más allá de los problemas internos de ellos, debemos exigirles corresponsabilidad y acción en ese combate al crimen organizado. Guacho es un lugarteniente ¿de quién? De las mafias del narcotráfico. Se dice a veces incluye que son... a los carteles mexicanos, se dice que son los carteles mexicanos. Yo creo que esa es la mitad de la lectura. Los carteles colombianos son mucho más poderosos. Siguen siendo. Desde luego, ellos tercerizaron el ingreso de cocaína a los Estados Unidos a través de los carteles mexicanos, pero los dueños de eso, que han sabido tercerizar producción, industrialización, comercialización, son las bandas del crimen organizado colombiano. Y creo que nos enfrentamos a bandas de crimen organizado con alta experiencia como la colombiana y a bandas mexicanas también. Muchísimas gracias. Muchas Gonzalo, gracias a un usted, gran gusto. doctor Larrea, muy amable. Señoras y señores, buscando la verdad. Te abrazamos fuerte, Ecuador. En los días más difíciles, aquí seguimos. Recordaremos con honor a quienes ya no están. Rechazamos con firmeza a los asesinos. Rechazamos las circunstancias, aquellas que fueron creadas por quienes te traicionaron, por defender sus ideas, su proyecto. Abrazamos el silencio para escuchar esperanza. Te abrazamos fuerte, Ecuador. Aquí seguiremos, buscando la verdad. Exa FM y Democracia AM. Inicio de espacio promocional y publicitario.